Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy yo les explicaré el tema del testamento en base al trabajo de investigación, contestando lo que es, las personas que lo deben de realizar y pueden, y las partes principales que lo componen. Para comenzar, tenemos que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona puede ceder tanto sus obligaciones como sus derechos después de que muere. ¿De cuántas formas se puede tener el contrato? Se puede tener de dos formas, dependiendo de cómo el testario lo quiera. Está el ordinario, que es la que se hace en la mayoría de los casos, pudiendo ser público abierto, público cerrado y hológrafo. O los casos extraordinarios o que casi nunca suceden. Para ellos puede ser que la persona decida que sea totalmente privado, se realice fuera del estado de Jalisco, sea de rubro militar o marítimo, y que se ha hecho en el extranjero. Para aclarar los puntos anteriores, tenemos que el testamento público es aquel que otorga y dicta de una manera clara, precisa y determinante por el testador ante el notario lo que quiere que se realice con sus bienes de muerte. ¿Qué es el testamento cerrado? Es aquel en donde el testario requiere de su conocimiento para redactar por un medio que se puede imprimir su testamento o con la ayuda de alguien más, para después ser marcado con sus huellas dactilares, teniendo en cuenta que es obligatorio que la persona, o sea, el testado, sepa leer cómo escribir. ¿Qué es el testamento hológrafo? Principalmente hecho por las personas que son mayores de edad, lo hacen en papel, con su puño y letra, redactando lo que sea su voluntad y al final acompañándolo por su firma y huellas dactilares. ¿Se puede revocar el testamento? La respuesta es sí, en cualquier momento, pero solo se dará en función de disposición de los bienes y derechos. ¿Se tendrá que hacer especificaciones en el testamento de todos los involucrados? Y esto debe de ser una parte muy importante al momento de redactar un testamento. En este se deberá de dar los datos necesarios como los datos generales de sus progenitores, hijos y cónyuges que se hayan tenido y desean involucrarlos en la dación de bienes. ¿Para qué sirve especificar en un testamento? Si el testador lo prefiere, puede especificar el motivo del por qué decide repartir así sus bienes o obligaciones, para que sea una buena interpretación y no sea cancelado por una invalidez. Para que un buen testamento se pueda ser bien interpretado, se requiere seguir los 8 pasos siguientes. El número 1 es atender más a la voluntad del testario que a las palabras literales que vienen plasmadas en el testamento. Número 2. Se hará en base a la personalidad y costumbres del testador. Esto quiere decir que se basará en cómo era el testador en vida y para darle su correcta interpretación. Número 3. Si se es ambiguo en el testamento, se llegará a un acuerdo con los herederos. Número 4. Si una pretensión es obscura, se relacionará en conjunto con las demás peticiones. Número 5. Si hay dos peticiones contradictorias, estas quedarán anuladas. Número 6. Si se conoce el sentido, se aplicará el juicio del ejecutador. Esto quiere decir que si se da una orden por el testador que no se tiene muy clara, el interpretador del testamento será el que en base a su juicio dará respuesta y resolución a esta caótica pregunta. Número 7. Si existiera alguna duda, deberá de tratar de solucionarse en base a lo que el testador quisiera en vida. Número 8. Si se es ambiguo con los parientes, se tomará en cuenta a los parientes más cercanos. ¿Qué pasa si un testamento llegase a perderse? Esto puede darse por varios motivos, que tanto el notario que conserve el testamento lo pierda, o que el testario decida esconderlo y que no se encuentre después de su fallecimiento.
Si esto ocurre, se podrá resolver si los herederos o personas interesadas tienen pruebas de que dicho testamento existe. ¿Quiénes estarán incapacitados para testar? En esto ocurren dos tipos de personas: los que son menores de 16 años y aquellos que no pueden disfrutar de su juicio constante. ¿Puede ser validado el testamento de alguien que no esté en su sano juicio? La respuesta es sí, pero se deberá de seguir unos pasos muy meticulosos para que la voluntad de ésta se pueda ejecutar. Para ello debe de solicitar por escrito al juez en donde pida que quiere hacer un testamento. Seguido de esto se hará corrientes análisis para esperar el resultado de que está en sus cinco sentidos y en su completo estado de lucidez. Para el testamento es fundamental que existan testigos a la hora de realizar esto, pero hay personas que no pueden serlo. Por ejemplo, las personas dependientes al notario. Estos pueden ser empleados, familiares o diversas tipos de personas que dependan económicamente del notario. Las personas que sean menores de edad, los que no estén en su sano juicio, como ya los vimos anteriormente, ciegos, sordos o mudos, las personas que no entienden el idioma en el que se redacta el testamento, en este caso el español, los herederos a quien irá dicho testamento, y aquellos que hayan sido considerados condenados por delito de falsedad. Creo que queda más que claro que el único que decide qué se hará con sus derechos y obligaciones es el testario, pero ¿se puede dejar que un tercero haga el testamento por ti? De cierta forma sí. En una parte se dejará un tercero se involucre y decida cantidades enfocados a beneficencia pública, si el testario así lo desea. Podría ser el caso de personas desfavoridas con alguna incapacidad, como ciegos, sordos o mudos, refugios de animales, huérfanos o todo tipo de beneficencia pública o ayuda humanitaria. ¿Qué pasa cuando se da la presunción de muerte con un ausente? Si existe un testamento, se abrirá de no haberse dado a conocer, en donde los poseedores provisionales administrarán para que los herederos interesados puedan hacerse a cargo de los bienes. ¿Se puede dejar la tutela de un menor por medio de un testamento? La respuesta es sí. Si es un hijo póstumo, es posible que puedan encomendar su tutela a miembros de la familia o personas allegadas. ¿Qué pasa si se deja como heredero definitivo de un gran testamento a un menor? O mejor dicho, ¿se puede realizar? La respuesta es sí. Este es el caso: para que pueda manejar los bienes obtenidos, se designará a un tutor. Dice que es un testamento inoficioso. Es aquel en donde el notario o el que redacta, tanto puede ser el notario como el testario, deja la pensión alimentaria de lado y no se sigue según el Código Civil del Estado de Jalisco. ¿Se puede extinguir un testamento? Sí, se puede anular de diversas razones, debido a que se puede ver involucrado en delitos de dolo, pudiendo ser que al hacerlo esté bajo amenaza o que se encuentre con ideas de fraude. ¿Cuáles son las causas más comunes de extinción? Es nulo si se detecta al testador lo están haciendo bajo amenaza en contra de su voluntad. Se encasille en el yugo de la violencia o se realice con la intención de dolo o fraude. Bueno, profesor, muchas gracias por su atención. Eso es todo de mi parte.